muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Bien, amada Iglesia del Señor, bienvenidos todos. Ahí atrás de las pantallas también del YouTube, el Facebook. Ahí, hermanos, bienvenidos a este culto dominical. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿qué les parece? Para poder ingresar a este culto y que el Señor sea hablándonos a través de su palabra, ¿sí? Vamos a decirlo ahí con nuestros ojos cerrados. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Dios bendito, por este día, gracias por este tiempo, bendito Dios, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, bendito Dios, y has permitido, Señor, que hoy, Señor, estemos aquí y que podamos oír, Señor, tu bendita palabra que nos trae, Señor, fortaleza, que nos trae, Señor, bendito Dios, ánimo, Señor, para seguir y continuar, Señor, bendito Dios, a través, Señor, de tus principios, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Bien, hermanos, ahí todos vamos a alabar al Señor, vamos a levantarnos ahí de donde estemos y alabarle con gozo, con todo nuestro amor a nuestro Dios, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Vamos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río.
sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy.
Escuchemos la palabra del Señor. ¿Cómo están, iglesia? Buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es verles en esta mañana. Y un saludo también a todos los que se han conectado para juntos participar de este segundo servicio dominical. Hoy tenemos una palabra para nuestras vidas. Sé que esta palabra va a bendecirle, va a ayudarle mucho en su crecimiento, en su edificación y sobre todo también en su servicio que tenemos ahora de parte del Señor. Hoy vamos a seguir la secuencia del libro de Efesios. Hoy vamos a compartir lo que es Efesios capítulo 4, versículo desde el 7 hasta el versículo número 11. Y hoy vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Miren, en esta secuencia del libro de Efesios hemos visto cómo Dios desde el capítulo 1 de Efesios nos ha venido hablando cuál es la naturaleza de la iglesia, qué es lo que Cristo ha hecho con nosotros, cuáles son los beneficios que el Señor ha logrado por nosotros, cuál es la posición que tenemos ahora en Cristo, cuáles son las características, las virtudes que hemos recibido. La semana anterior vimos acerca, entre otras, de que ahora la unidad de Cristo es que somos el cuerpo de Cristo y el ser el cuerpo de Cristo trae muchas bendiciones,
pero también muchas responsabilidades. Y justamente lo que vamos a ver el día de hoy es acerca de la tarea, del servicio, de la responsabilidad que tiene la iglesia, ahora que ya sabe cuál es su identidad, ahora que ya sabe cuál es su naturaleza. Y por eso que el tema que vamos a compartir es: Cristo equipa a su iglesia por gracia. Cristo equipa a su iglesia por gracia, a partir de Efesios 4, 7 al 11. Efesios capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo alternadamente. Dice el Señor así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tomen asiento, por favor. Y vamos a ver, y vamos a decir lo siguiente: así como los trabajos, las instituciones, las empresas tienen su misión, tienen su propósito, tienen sus objetivos para la tarea importante que van a realizar, así también la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, tiene una misión que llevar a cabo en esta tierra. Y esa misión que va a llevar a cabo en esta tierra tiene que ver justamente sanar, salvar, restaurar el corazón del hombre. Y claro, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Señor, pero lo va a hacer a través de nosotros con recursos espirituales. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el equipamiento que la iglesia necesita para cumplir su tarea, para cumplir su misión. Y vamos a ver dos equipamientos. Uno de ellos es que reparte dones a su iglesia para el servicio. ¿No? Ese es el primer equipamiento, que Cristo reparte dones a su iglesia para el servicio. Y eso lo vemos desde el versículo 7 hasta el versículo número 10. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia, teniendo una razón de ser, teniendo una misión, ¿no? Y sabiendo que hay todo un sistema espiritual que se pone, que está en contra, la iglesia tiene la misión de llevar al corazón del hombre, de llevarlo a Cristo. Y claro que esto es obra de Dios, pero Dios lo va a hacer a través de la iglesia, con los recursos que le ha dado, con los dones y ministerio que le ha entregado. Y por eso se requiere justamente de una conjugación de dones, de una ejecución de esos dones que van a hacer posible que la misión de la iglesia sea realizada. Miren cómo estamos viendo ahora Efesios y estamos orando ahora porque Él se levantó al tercer día entre los muertos, porque Él está a la diestra del Padre y porque ahora debajo de sus pies Él tiene dominio, Él tiene control sobre todo principado, sobre toda autoridad. ¿Se dan cuenta? Entonces Cristo tiene plena facultad para dar a sus dones, para dar los dones. Ahora, nosotros humanamente a veces podemos dudar de alguien, ¿no? De alguien o de algo, ¿no? Es como que usted le dice a alguien, a ver, un esposo le dice a su esposa, a ver, te voy a regalar, una lacto, ¿no? Te voy a regalar una lacto, pero de la última generación. Y la esposa dice, mi esposito, gracias por su gesto, pero pienso que no tiene tanto para darme una lacto, ¿no? Y así como voy a masticarlo, ¿no? Voy a dudarlo. Ahora, y si el esposo en todos los años no ha sido lo que ha prometido, no ha sido consecuente, más duda todavía hay, ¿no? O también preguntémosle a los hijos, ¿no? ¿Cuántas promesas le hemos hecho todos los días de su vida desde que han nacido? Y de ahí seguramente hemos cumplido muchas, pero también si nos hacemos un análisis, algunas de repente faltan cumplirlas, ¿no? Entonces ellos pueden dudar lo que hemos cumplido o no.
Pero con Cristo no pasa eso. Cuando Cristo dice, yo te he dado dones, ¿qué está diciendo? Que Él tiene la facultad para dar dones a su iglesia. Y ahí no hay nada de incertidumbre, ahí no hay nada de duda. Ahí usted no puede decir como los jóvenes, a ver, déjame masticarlo, a ver si Cristo puede o no puede dar dones. Hermano, si Él venció la muerte, si Él venció el pecado, si Él venció al diablo, si Él se levantó con poder al tercer día, si Él se ha convertido en Señor de todo, ¿no puede regalar dones? Claro que sí. Él tiene la facultad para dar dones a su iglesia. ¿Y por qué? Porque todas las cosas visibles e invisibles, ¿a quién le pertenecen? A Cristo. ¿Cuántos creen eso? Todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas que están en la tierra y en el cielo, ¿a quién le pertenecen? A Cristo. Y por eso que Él tiene todo el derecho, Él tiene toda la autoridad. ¿Se dan cuenta? Entonces todos estos dones sobrenaturales, son necesarios, son indispensables. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla su misión. Entonces, si esos dones no están fluyendo en nosotros, si esos dones no estamos ejercitándolos, entonces la misión no está asegurada que vamos a tener resultado en la misión. No desarrollar esos dones va a ser, hermanos, que lo que nos corresponde hacer, la responsabilidad que tengamos, entonces no se haga y eso va a afectar la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Así como decía un momento, así como las empresas hoy hacen estadísticas, hoy hacen evaluaciones de si lograron o no sus metas en este año, nosotros también con el cuerpo pastoral estamos haciendo lo mismo. Entonces, pero ahí vamos a ver, los objetivos. ¿Por qué no hemos logrado muchas cosas? Y uno de los factores es justamente porque la iglesia no estamos ejercitando lo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que Dios nos ha entregado. Entonces, todos estos dones son dados por gracia. ¿Eso qué significa? Que depende únicamente de Él. ¿De quién? De Cristo. Es decir, que nadie es merecedor de los dones de Cristo. Usted no puede decir, no, yo merezco este don. No, los dones que tenemos es porque Cristo, en su generosidad, en su voluntad, Él ha querido darnos esos dones. Por eso, para recibir algo, hermanos, uno tiene que ver primero si el que lo promete puede darlo. Voy a repetir, para recibir algo, uno generalmente ve si el que promete puede darlo. ¿Cuántos creen que si Jesús promete algo, Él lo puede dar, hermanos? Amén. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que creer, hay que confiar, hay que aceptar que desde el día que Cristo ascendió y desde el día que yo vine a Cristo, desde ese día yo he recibido dones. Miren, la salvación ha venido con un paquete de bendiciones, un combo de bendiciones, ¿no? Y entre ellos, ¿cuáles están? Los dones espirituales. Y ahora recuerden eso, que junto con el Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo vino a habitar en nuestra vida, ¿qué también trajo el Espíritu Santo? Ha traído el fruto del Espíritu Santo, ha traído los dones para nuestra vida, ha traído una vida nueva, nos ha sellado y todo ese paquete de bendiciones, ha traído el bautismo del Espíritu Santo, ha traído la llenura, todo ese paquete, hermanos. Entonces ahí también están los dones. Entonces recuerden, Cristo es el dador de los dones, pero quien ejecuta esos dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que ahora está en el mundo, es el Espíritu Santo el que ahora está en la iglesia. Entonces, y por eso que mediante los dones, mediante el Espíritu Santo, es donde los dones tienen que fluir en la iglesia de Jesucristo. Acá, miren, nos dice que el que da los dones, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el que da los dones? Cristo. Cristo es el que da los dones. Pero para que fluyan esos dones, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Estamos terminando el año y seguramente vamos a examinarnos cada uno de manera personal, pero ya viene un nuevo año
y este nuevo año tomemos el reto de tener vidas llenas del Espíritu Santo, porque las vidas llenas del Espíritu Santo hacen que los dones que Dios te ha dado puedan fluir de una manera espectacular. Miren, les quiero contar algo. Hace algunos días me llama el hijo de un pastor X, ¿no? Entonces, él no vive aquí, él vive en otro lugar, para que no estén pensando, será el pastor tal. Y él me dice, pastor, me dice, quiero que ore por mí. Y yo le digo, ya, está bien. ¿Y por qué quieres que ore por ti? No, quiero que me ayude, por favor, me dé respaldo espiritual. Está bien, pero ¿por qué respaldo espiritual? Entonces me dice, no, es que me están involucrando en una situación que me estoy sintiendo afectado. Y yo le digo, a ver, pero dime en qué te están involucrando. Bueno, yo soy docente, me dice, y yo trabajo con alumnos, y entonces ha una jovencita que está en 5º año, y ella se ha metido con el profesor, entonces, y ha estado con el profesor, y ahora este profesor está hablando que yo he estado con ella. Y yo quiero que me respalde, pastor, porque me está ensuciando, me está embarrando, me está manchando y todo lo que termine en ando, ¿no? Entonces, yo le digo, y me dice, pero por favor respóndame por WhatsApp, porque donde yo estoy no puedo llamar, nada. ¿Por WhatsApp te respondo? Sí, pastor, y ore por mí. Ya. Cualquier consejo por WhatsApp. La cosa es que en la iglesia tenemos personas que tienen el don de ciencia. Tienen el don de ciencia. Entonces, yo digo, Señor, aquí algo una palabra tengo que darle. Y llamé a esa persona, y esa persona me dice, yo lo veo, su cabeza que da vueltas, dice, vueltas y vueltas. Y eso no le lleva a tomar decisiones, y eso le está afectando, y eso le está oprimiendo, y eso le está llevando le está llevando a estar preocupado y todo eso. Y me dice así, pregúntale, así me dice la persona, pregúntale si él está enamorado de la chica. ¿Qué? Sí, así pregúntale si él está enamorado de la chica. Yo le digo, ¿de verdad? Pastor, pregúntale. Y yo le llamo, y ya no le escribí, porque esas cosas no se escriben. Le llamo y me contesta. Le digo, Juan Pérez, ¿tú estás enamorado de la escolar? Dice, y hay un silencio ahí. Y me dice, pastor, la verdad que sí. Yo también estaba enamorado de ella. Pero yo le digo, segunda pregunta, ¿y le has dicho? Bueno, no le he dicho así claramente, pero cuando ella me preguntó, profesor, ¿usted, yo le gusto? Y yo le he dicho, alumna, ¿cómo tú me vas a gustar? Yo soy casado y yo soy cristiano y ¿cómo te voy a gustar yo? Pero dígame, ¿yo le gusto? No, solamente me atrae, sí, así. Y bueno, la cosa es que eso se desató, de tal manera que el otro maestro, al enterarse de que él también tenía atracción, ha comenzado así a calumniar a todo el mundo que él estaba con la chica. Él nunca estuvo con la chica, solo era un gusto, pero ya lo había manifestado. Entonces, ¿por qué digo eso? ¿Pero por qué estoy contando eso? Porque eso hacen los dones, ¿no? Alguien te dice, dime algo, pastor, ore, o hermano, o líder, ore por mí porque esto estoy pasando. Pero a veces ellos te dicen su parte, su versión, y no te dicen toda la verdad. Entonces, y para eso están los dones, para que la gente sepa que hay Dios, para que las personas sepan que hay Señor. Amén.
Y para eso son los dones, para que las personas sepan que Dios es real. Entonces al final, él le orienté a lo que tenía que hacer. Y la buena noticia es que la directora, al enterarse, ya no lo han expulsado, no ha entrado en un proceso. Y le dije, tienes que hablar con tu esposa y con tal. Porque si todo el mundo sabe menos tu esposa, y es más, vamos a empezar un tratamiento de matrimonial, ¿no? Y bueno, pero eso ¿quién hace eso? ¿Eso quién hace? Eso hace el Señor a través de los... Entonces, hermanos, los dones justamente son para ejercitarlo, para servirlo, para que la iglesia, para que las personas sepan que hay Dios. Y cuando aquí dice el pasaje, ¿no? Que los dones, hermanos, son para que fluyan. Y para que fluyan los dones, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que los dones fluyan? Pastor, yo no sé qué don tengo. ¿Saben por qué no sabe? Porque seguramente no estamos fluyendo. Seguramente no estamos llenos del Señor. Y no fluyen. Entonces, y no fluyen. Y como no fluyen, pensamos que no tenemos nada. Pero si estamos llenos del Señor, esos dones van a fluir con naturalidad. Dice el pasaje aquí, en la medida, hermanos, que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, los dones que Cristo nos ha dado van a comenzar a funcionar. En la medida que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, esos dones van a fluir en nosotros, ¿no? Y por eso tenemos que ser una iglesia llena del Señor. ¿Para qué? Para que los dones que Dios te ha dado fluyan. A veces, hermanos, llevamos una vida natural y es como un tampón ahí que impide que fluya lo que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros, hermanos, buscamos la llenura del Espíritu Santo, se destapa ese tapón carnal, humano, y se destapa. Y desde ahí hace que nuestra vida comience a fluir justamente buscando la bendición de los que tienen necesidad de los demás. Y por eso que nosotros, hermanos, a veces, por eso que nuestra oración, hermanos, cada día, y nuestra necesidad debe ser cada día, y en este nuevo año que viene, que debemos servirle a Dios. Escúchenme bien, debemos servirle a Dios en la dimensión que nos ha dado. Este es tremendo. Debemos servirle a Dios en la dimensión que nos ha dado. Dios te da una dimensión. Pregunto, ¿estamos sirviéndole? Y eso es para todos, empezando de mi persona. ¿Estamos fluyendo, estamos sirviéndole al Señor en la dimensión que nos ha dado? Y ese debe ser nuestra oración, servirle al Señor en la dimensión que nos ha dado. ¿Y por qué? Porque si le servimos al Señor en la dimensión que nos ha dado, vamos a desarrollar, todo ese potencial, hermanos, que Él nos ha dado. Vamos a explotar en esa dimensión que nos ha dado. Es decir, se va a desatar lo que Dios nos ha dado, si es que le servimos así. Miren, imagínense que toda la energía muchas veces está, acumulada en cosas tan pequeñas, ¿no? Y saben, desde épocas inmemoriales solamente se explotó la materia en lo externo, pero cuando se descubrió el núcleo del átomo, entonces era 1000 veces mayor a lo que era lo externo, y allí, hermanos, y así vino lo que era la bomba atómica, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que si sucede eso mismo en nosotros, si logramos entender la capacidad increíble que hay en cada creyente, entonces vamos a saber lo que tenemos. Si supiera lo que tú tuvieras, el servicio que haríamos sería un servicio increíble. Si supiéramos lo que tenemos. Por eso hay que descubrir, hay que desarrollar los dones que tenemos. ¿Qué dones tenemos? Eso ya se ha visto. Por ejemplo, en Romanos habla que tenemos el don de profecía, tenemos el don de servicio,
tenemos el don de enseñanza, tenemos el don de exhortación, tenemos el don de presidir, de hacer misericordia. En Corintios habla, tenemos el don de sabiduría, palabra de ciencia, tenemos el don de fe, tenemos el don de sanidades, tenemos el don de discernimiento de espíritu, tenemos diversos géneros de lenguas, tenemos interpretación de lengua. No significa que estos sean los únicos, estos son los dones sobrenaturales, ¿no? Pero todo eso lo podemos obtener como dádivas de Cristo por medio del Espíritu Santo. Si supiéramos, hermanos, lo que tenemos, seríamos dinamita, seríamos una bomba atómica para el infierno. Amén. Y por eso, miren, estamos cerrando el año y una de las cosas que nos tiene que llevar es a buscar al Señor y decir: Señor, este 2022 yo quiero seguir sirviéndote, pero con ese poder que tú me has dado, con esos dones que tú me has dado. ¿Para qué? Para que el servicio que haga sea un servicio de impacto, sea un servicio sobrenatural, sea un servicio de resultados. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué dones tienes? Si no lo sabes, entonces hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para que esos dones se puedan ejercitar, para que esos dones puedan fluir. Y el versículo 11, miren lo que dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Eso qué quiere decir? En segundo lugar, cuando hablamos de que Cristo equipa a su iglesia por gracia, en segundo lugar es que establece ministerios para desarrollar la iglesia. Amén. Cristo establece ministerios para desarrollar la iglesia. Y esto es importante porque dice aquí que es la gracia de Cristo que establece, que constituye ministerios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dones y ministerios? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. El don es una especialidad o es un recurso entregado a un creyente, a una persona, ¿no? Y que también puede ser servido a una sola persona, ¿no? Pero miren, por ejemplo, el don de sanidad, cuando se ejecuta a una sola persona determinada, ¿no? Ahí estoy ejerciendo el don de sanidad, ¿no? En cambio, el ministerio tiene que ver con el uso de una multitud de dones, ¿no? Entonces, el ministerio es el uso de una multitud de dones. O sea, que un ministerio se agrupan como si fuera un equipo. Una persona que tiene un ministerio tiene como un equipo, digamos, de dones que lo acompañan para ejercitar ese ministerio. Y en un equipo no se ejecuta un don, sino que en un equipo se ejecutan todos los dones necesarios. Esa es la diferencia entre una persona que tiene el don y una persona que tiene un ministerio. Entonces, por ejemplo, los apóstoles, hablemos de estos ministerios. Dice que establece ministerios para desarrollar su iglesia. En primer lugar, vemos uno de los ministerios, los apóstoles. Y cuando hablamos de apóstoles, apóstoles significa enviado, significa mensajero, ¿no? Y los apóstoles fueron los primeros llamados por nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde empiezan estos ministerios, ¿no? Justamente con el apostolado, el apóstol, ¿no? Ahora, los dones no son constituidos, a diferencia del ministerio. Dice el pasaje en el versículo 11, y él mismo constituyó o estableció. Los dones no los constituyó Cristo, sino que él los dio, ¿no? Como dice el versículo 7, en su ascensión él los dio a los hombres. Pero los ministerios, Cristo los establece. Los establece. Los dones no son constituidos. Han habido épocas, ha habido en todas las épocas, solo que no lo tenían todos.
las personas en todos los tiempos han tenido dones. En el Antiguo Testamento habían personas que tenían dones, pero eran personas de manera particular, ¿no? Personas de manera particular. Pero ya con Cristo, con la obra de Cristo, hermanos, ahora todo el que viene a Cristo es dotado de dones. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento los dones eran de manera particular en algunas personas. Pero ya con Cristo, todo el que viene a Cristo ya es dotado ¿de qué? De dones espirituales. En el Antiguo Testamento eran determinadas personas, como son, por ejemplo, los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, ya digamos, ya con Cristo, todo el que está en Cristo tiene dones. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor constituye, ¿qué dice? Ministerios. Y los ministerios requiere un trabajo de tiempo completo, por lo general, ¿no? A diferencia que de los dones, que alguien puede tener el don y mientras está trabajando lo puede ejercitar en alguna persona. Mientras está estudiando lo puede ejercitar en alguna persona. Mientras está en el negocio lo puede ejercitar en alguna persona. Porque justamente mientras está dedicado a hacer algún quehacer, en cambio los ministerios demandan tiempo completo. ¿Por qué? Porque es una vocación. Miren, cuando hablamos de apóstoles, entre los apóstoles que Dios llamó, ¿cuántos apóstoles Dios llamó? 12, ¿no? Y aparte de los 12, se levantaron otros colaboradores, ¿no? Como por ejemplo Silas, por ejemplo Bernabé, ¿no? Que digamos que por andar con Pablo también se le llamaron apóstoles, ¿no? Y también por el ministerio que ejecutan. ¿Por qué? Porque ellos eran enviados y se constituían en apóstoles, porque realizaban el mismo trabajo que los apóstoles. La diferencia es que los 12 fueron llamados directamente ¿por quién? Por Cristo, ¿no? Los 12 apóstoles fueron llamados por Cristo. Por medio de una experiencia fueron llamados. Los demás no fueron llamados de la misma manera, pero Cristo los respaldó en su ministerio apostólico, ¿no? Entonces, pero recuerden, el apostolado, este ministerio, no estaba, digamos, determinado para continuar para siempre, sino que este ministerio de apostolado fue indispensable ¿para qué? Para establecer la iglesia, para plantar la iglesia, ¿no? Al inicio. Por eso que hoy en día ya no se utiliza apóstoles a los que plantan las iglesias. Hoy, ¿cómo se les llama? Se les llama misioneros, porque apóstoles tiene que ver con enviado, Eso significa, y aquí hay que hacer una precisión, eso significa que ya no hay apóstoles como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay apóstoles como en el Nuevo Testamento? Porque el ministerio del apostolado conllevaba una revelación divina, ¿no? Conllevaba eso, revelación divina. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Porque el fundamento es Cristo. Pero esa revelación fue establecida, esa revelación fue manifestada ¿por quién? Por los profetas y los apóstoles, ¿no? Y por eso que si nosotros aceptamos hoy el ministerio apostólico de hoy, como los apóstoles, los 12 que eran, tendríamos que recibir su predicación de los apóstoles de hoy, tendríamos que recibirla como una palabra profética, ¿no? Y ya no, porque ya todo ya está escrito. Entonces, y por eso ellos se autodenominan apóstoles. Los apóstoles de hoy, cuando guían a una iglesia, consideran ellos que su palabra es irreprochable y que la obediencia a su enseñanza es definitiva. Y eso ya no es así. Por eso que entonces los que son enviados hoy en día, ¿qué son? Son misioneros, ¿no? Ahora, podríamos llamarles apóstoles porque la palabra significa enviado, pero eso produce confusión porque ellos consideran que tienen autoridad superior a los demás, ya que en el Nuevo Testamento se reconocía esa autoridad de fundar la iglesia. Entonces, apóstoles
digamos como en el Nuevo Testamento, ya no hay ni puede haber tampoco. Y eso es una precisión porque hoy hay esos movimientos de apostolado, hoy hay esos movimientos proféticos, como vamos a hablar ahorita también. Los profetas también, ¿no? Hablemos de los profetas, otro ministerio. El profeta en el Antiguo Testamento es Naví, ¿no? En el hebreo es Naví, el que habla en nombre de Dios, el que habla en nombre de Jehová, ¿no? El profeta es el portavoz de Dios, ¿no? El profeta es el ministro de Dios a quien el Señor le usa para comunicar el mensaje a su pueblo. Por eso que el ministerio profético significa comunicar el mensaje de Dios. Hay personas que tienen ese ministerio, comunican el mensaje de Dios a las personas, ¿no? Entonces, y se le da en el nivel también como don, ¿no? Y por eso también está ahí como don de profecía, ¿no? Pero también está como un ministerio, está como vocación. Es decir, que la persona está dedicada al ministerio permanentemente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un estilo profético, ¿no? Y eso se escribió. El mismo Dios los instruía a ellos para que escribieran el mensaje profético. Ahorita, por ejemplo, estamos estudiando en los devocionales Jeremías, ¿no? Y todo está escrito ahí, lo que habló Jeremías, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se da, digamos, de manera personal, ¿no? Se da un mensaje de un hermano a otro hermano. En el caso de don se da esporádicamente, mientras que el ministerio es una vocación, es algo permanente, ¿no? Por eso que el ministerio profético en la actualidad lo realizan. ¿Quién realiza el ministerio profético en la actualidad? En la actualidad el ministerio profético lo hacen los pastores, lo hacen los maestros, ¿no? Lo hacen los evangelistas. ¿Por qué? Porque son los que comunican el mensaje de Dios, que está en las Escrituras. Ya no es como en el Antiguo Testamento, porque las Escrituras estaban en proceso de formación, pero ahora todo ya está escrito. Amén. Todo ya está escrito. Entonces eso ya está todo establecido. Es decir, que ya tenemos la revelación completa. Ya tenemos esa revelación. Y lo que necesitamos ahora es iluminar nuestra mente, nuestro entendimiento, justamente para interpretar esta revelación completa. Y por eso es importante que la palabra profética, ¿cuál es la palabra profética? Ahora, la palabra profética ahora es la Biblia. Y cuando uno abre la Biblia, entonces cuando uno la enseña la Biblia, entonces cuando uno predica la Biblia, ¿qué está haciendo? Está desarrollando el ministerio profético. Entonces, de alguna manera tiene que ver mucho con la persona que desarrolla el ministerio profético, ¿no? Por eso que hay personas que Dios los usa en su enseñanza, ¿no? Que está basada en los últimos tiempos. Por ejemplo, Gigi Ávila ya está en la presencia del Señor, pero él decía, ¿no? Él decía, Cristo viene ya, ¿no? Él decía, Cristo viene ya. Hay otras personas que su énfasis está en denunciar el pecado. Ahí está el ministerio profético, en denunciar el pecado de la iglesia, ¿no? Entonces ahí está. Entonces recuerden que siempre la profecía tiene que cumplir lo que ya va a decir el apóstol Pablo: edificar, exhortar y consolar, ¿no? Así se desarrolla hoy en día el ministerio profético, ¿no? Ahora, y esta es una precisión, porque hoy hay escuelas proféticas, hay movimientos proféticos donde, digamos, quieren sacar un pasaje, digamos, ahí oscuro, y sobre eso establecer su ministerio, ¿no? Hoy hay por ahí corrientes donde una pareja va a esa escuela y el esposo sale de apóstol y la esposa sale de profeta en 3 o 6 meses. Y eso ya no existe, ya no existe. Después dice otro ministerio: pastores y maestros. Amén. Pastores y maestros. La palabra pastor en el griego es poimen. Poimen, ¿no? Significa pastor. Alguien quien cuida la manada o los rebaños. Alguien que alimenta, que guía, supervisa. Ese es el pastor. Y la palabra maestro en el griego es didáscalos, es decir, instructor. Y aquí hay siempre una batalla, ¿no?
ministerio quíntuple, que son 5 ministerios, otros dicen no, son 4. Según el exégesis, lo correcto es pastores y maestros. Es decir, que un pastor tiene que ser maestro, ¿no? Un pastor tiene que ser maestro. Tienen que ir juntos, porque separados, separar pastores y maestros es como que tuviera una sola pierna. Porque el pastor guía, el pastor supervisa, el pastor alimenta a la congregación. Entonces, algunos lo han separado, pero no corresponde, ¿no? Algunos dicen, no, ser maestro es estudiar la Biblia intelectualmente, es esa parte. Eso es imposible que uno pueda desarrollar el ministerio de maestro nada más. No. Por ejemplo, Apolos dice que era poderoso en las escrituras. Era un hombre intelectual. Él no conocía a Cristo, pero luego que le predicó a Aquila y Priscila, entonces le enseñaron el evangelio, se convirtió al Señor y desarrolló un ministerio completo, no solamente de enseñanza, sino también de predicación, ¿no? Entonces, es más, al principio, no se desarrollaba el ministerio pastoral con claridad. ¿Por qué? Porque estaban los apóstoles, ¿no? Ya cuando los apóstoles desaparecen, ahí surge el ministerio pastoral y maestro. Por eso, hermanos, por eso que a los que Dios le da, escuchen los jóvenes, no solamente los jóvenes, sino a todos los que Dios va a llamar al ministerio. Escuchen, si Dios le da el ministerio pastoral, urge que se preparen, ¿no? Que se preparen, que se capaciten, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral va acompañado del ministerio de maestros. Y finalmente, con esto terminamos, tenemos el ministerio de evangelista. ¿Cuántos son evangelistas? A ver, ¿cuántos son evangelistas? Uy, no hay nadie, ¿no? Bueno, todos tenemos que hacer obra de evangelista, ¿no? Todos, ese es nuestro llamado, hacer obra de evangelista. Pero hay personas que tienen el ministerio de evangelistas. Es el predicador del evangelio. Su objetivo es traer las almas a Cristo. La palabra evangelista es evangelistes, ¿no? Significa mensajero de buenas nuevas. Aleluya. ¿Cuántos son mensajeros de buenas nuevas? Ahora, todos hacemos la obra de evangelistas, pero hay personas que tienen ese ministerio, ¿no? El ministerio de evangelización impulsa a ser testigo de Cristo de manera poderosa, de manera persuasiva. Lleva a esa persona, el Espíritu Santo lo usa para abrir mentes, para que la gente oiga el evangelio de salvación, y por la acción del Espíritu en el interior de ese hombre, esa persona toma su decisión, ¿no? A veces uno dice, ay pastor, ¿cuántas veces le he predicado a mi familiar y no se convierte? Va un evangelista y en el acto se convierte, se arrepiente, se humilla. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa capacidad. Amén. Y por eso que en la iglesia, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en la iglesia? Evangelistas, ministerios, evangelistas, maestros, pastores. Eso necesitamos. Amén. Y eso tenemos que desarrollar. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, que nos fue la hora. ¿Cuántos creen que hemos sido equipados por el Señor, hermanos? Amén. El 8 de enero tenemos, empezando el otro año, tenemos nuestra primera evento evangelístico en Ancón, ¿no? Y allí hay que desarrollar lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Si usted sabe trabajar con niños, dígale, yo voy a trabajar con los niños. Si usted va a evangelizar, dígale, yo voy a evangelizar. Si usted va a consolidar, yo voy a consolidar, ¿no? Si usted sabe hacer teatro, diga, yo voy a hacer teatro. Si usted sabe, tiene ese don de la generosidad, yo voy a bendecir con qué sé yo, con panetón, con juguetes. Entonces, lo que necesitamos es que cada uno esté ubicado en lo que Dios nos ha entregado. Amén. Si solamente lo ejerciéramos
hermanos, si solamente lo ejerciéramos en el nivel que Dios quiere. Ahora, lo tenemos. Y es más, muchos de nosotros lo estamos ejerciendo, pero el problema es que no lo estamos ejerciendo en la dimensión que Dios espera de nosotros. Es decir, Dios ha puesto una valla hasta dónde podemos llegar. Por eso que Él mismo va a decir que ustedes harán más cosas que yo, ¿no? Cosas mayores que yo. Pero eso tenemos que creer. Tenemos que creer los dones que tenemos nosotros. Amén. Levante su mano allí y cierre sus ojitos ahí. Comienza a orar al Señor. Dele gracias al Señor, porque usted y yo hemos sido dotados de tan maravillosos dones y ministerios. No los olvidemos, mejor aprovechémoslo, ejecutemos los dones que hemos recibido, el ministerio que hemos recibido, ejecutémoslo para el beneficio de los demás, para la edificación de la iglesia. Ejecutemos, sirvamos al Señor con los dones que nos ha dado, para no terminar cansados ni frustrados, para tener resultados en el trabajo que hacemos. Desde el día que usted nació de nuevo, desde el día que usted se convirtió, el Señor le ha regalado, el Señor le ha otorgado dones. Y si no sabe qué dones tiene, simplemente pídale perdón al Señor y dígale: Señor, yo voy a ser un hombre, una mujer lleno de ti. Voy a buscar tu presencia para que esos dones se activen en mi vida, para que esos dones se desarrollen en mi vida, para descubrir lo que yo tengo, Señor. Agradecemos al Señor por los servidores que están ejercitando esos dones y oramos a Dios para que esos dones sigan creciendo, sigan desarrollando, sigan madurando en esos dones, sigan fluyendo en esos dones. Señor, te pedimos perdón porque sabiendo que tú nos has dado dones de manera particular y no ejercitarlos, eso trae, oh Dios, eso afecta la vida de la iglesia, porque no estamos cumpliendo la misión completa. Dios amado, y a veces cuánto nos gustaría a nosotros hacer lo que tú le has dado a otros, pero no podemos, porque tú en tu voluntad, en tu generosidad, has dotado a cada uno de manera particular, Señor, con dones, para que ellos puedan, Señor amado, edificar la vida de la iglesia, para que traiga crecimiento a la iglesia, para que traiga expansión a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro para ser lleno de tu poder, lleno de tu Espíritu Santo, ser lleno de tu Espíritu Santo. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo para que fluyan esos dones en el servicio, en la tarea que nos has encomendado. Seguramente, Señor, este año vendrán mayores retos, este año vendrán mayores desafíos, y no queremos hacerlo con nuestra capacidad, con nuestra fuerza. Queremos hacerlo, Señor, con tu dirección, Señor, con tu dirección, oh Dios. Renueva, Señor, que tu iglesia crea que tú das dones, que tu iglesia crea que tú tienes la facultad de otorgar dones espirituales. Oh Dios, ese equipamiento que tenemos lo podamos ejercitar. Ejercita esos dones, ese ministerio. La tarea es grande, es compleja y necesitamos estar equipados. La tarea es espiritual y necesitamos recursos espirituales para realizar la tarea. No te vayas de este lugar así nada más, solamente con la reflexión, sino ándate de este lugar con la decisión de tomar lo que Dios te ha dado. Dios te ha equipado,
con dones y con ministerios para el servicio de su obra. Dios te ha equipado para que seas efectivo, productivo, para que tengamos resultados en su obra. Toma esos dones, toma ese ministerio que el Señor te ha dado, tómalo. Hay mucha necesidad y necesitamos los recursos espirituales para poder ministrar el corazón de las personas. Usted es Dios. Dile: Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, renuévame. Dígale allí: Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, renueva mi vida. Renueva mi vida. Renueva mi servicio. Renueva la tarea. Renueva la responsabilidad. No voy a servirte por servir. Mi servicio no será mediocre ni fructífero. Mi servicio será de resultados productivos. Necesito, Espíritu Santo, que me renueves, que me restaures, que me levantes. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Renuévame, renuévame, renuévame. Renuévame, Espíritu Santo. Renuévame. Hay responsabilidades que usted tiene que hacerlas. Escucha, iglesia, hay tareas, hay responsabilidades que usted tiene que hacerlas. No las puede hacer otra persona. Usted tiene que hacerlas porque a usted le ha sido entregada esos recursos. Y a veces hay otras personas que lo tienen que hacer porque no hay nadie quien lo haga. Pero si usted toma su lugar en esa tarea específica, en ese servicio que el Espíritu Santo lo ha levantado para hacer, usted verá que los resultados serán beneficiosos para el reino de Dios. Los dones que el Señor nos da no es para nosotros, no es para nuestro propio beneficio, no es para nuestra propia complacencia. Los dones que Dios nos da es para ejercitarlo, es para servir a los demás, es para suplir las necesidades de los demás. Dígale en esta mañana: Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Mi servicio será un servicio de calidad. Mi servicio será un servicio productivo. Mi servicio será un servicio eficiente. Ahora yo entiendo, Señor, que tú me has levantado. Oh Dios, que la misión que me has encargado, Dios amado, esa misión viene añadida de recursos. Y yo tomo los recursos que tú me das conforme a tu generosidad, conforme a tu buena voluntad. Esos recursos conforme a tu medida. Y tu medida, Señor, es ilimitada. Tu medida es infinita. Señor, pídale perdón si es que ha ejercitado esos dones de manera limitada. Señor, perdóname, porque lo que yo tengo lo estoy ejercitando de manera limitada y por eso no impacto el trabajo que hago. Pero ahora, Señor, yo creo, Señor, que lo que tú me has dado, Señor, va a ser explosivo en la manera en que yo lo creo. Va a ser explosivo si es que yo me revisto de tu presencia, de tu poder. Si es que yo soy lleno de tu espíritu, Señor. Ese liderazgo, ese don, ese ministerio será explosivo, Señor, en mi vida y traerá beneficios en tu reino, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Levante su mano y haga una oración conmigo. Padre Celestial, diga conmigo: Padre Celestial, ahora que he entendido que he sido dotado de tan maravillosos dones y ministerios, no me voy a olvidar
en aprovecharlos y en ejecutarlos. Lo que he recibido, voy a aprovecharlos de quienes lo tienen y voy a ejecutarlo, oh Dios, en beneficio de los demás, de lo que tú me has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ofrendar con todo nuestro corazón. Vamos a darle al Señor lo que Él nos ha bendecido en esta mañana. Vamos a pasar por ahí, por los asientos. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, gracias por las ofrendas, los diezmos, las promesas de fe para la obra misionera que se han levantado con corazones generosos, corazones alegres, voluntarios, de las bendiciones que tú nos das. Nosotros, Señor, estamos agradecidos contigo por todos los milagros financieros que tú haces a nuestro favor. Gracias por suplir siempre nuestras necesidades. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por, oh Dios amados, estar siempre, Señor, allí presente en nuestra vida y en todos, Señor, nuestros asuntos financieros. Recibe las ofrendas de una iglesia que ha aprendido, Señor, este principio de mejor es dar que recibir. Bendice, Señor, a tu iglesia, suple, trae la provisión, Señor, en tu iglesia de todo lo que les pueda faltar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bien. Es justamente esos recursos que, como dijo el pastor, ¿no? Dios nos ha dado y hay que ponerlo en práctica, hermanos. ¿Sí? Hoy se estará apuntando ahí al fondo, en la mesita, para inscribirse, para poder apoyar en este 8 de enero, ¿sí? Ancón para Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Ancón para Cristo, amén. ¿Sí? Vamos a ir a inscribirnos, vamos a ir a apuntarnos con todo lo que podemos dar, ¿no? Nuestro servicio, algunos aportes, víveres para las personas que están en ese lugar, ¿sí? Otra cosa, bien, vamos a decir el lema, ¿sí? De esta mañana. En primer lugar, lo que es el quinquenio del clamor, ¿sí? Vamos a decirlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Quinquenio del clamor. A ver, hermanos, a ver, más fuerte, con fe, vamos a decirlo. A la voz de 3. 1, 2, 3. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Manos a la obra. Manos a la obra. Amén. Estamos despedidos. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Podemos salir por el medio? Sí. Un aplauso para el Señor. Amén. Muy bien. Podemos salir. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu
pasar.